Bueno, chicos, pasamos al estudio del tercer apartado del tema sobre la civilización griega. Es el apartado más importante porque nos habla de la época clásica y se centra principalmente en dos ciudades-estado, Atenas y Esparta, ¿vale? Atenas es una ciudad muy conocida, la civilización, bueno, lo que se creó, mejor dicho, en torno a Atenas va a ser de gran importancia, porque lo que se va a crear nada más y nada menos que es la democracia actual, la que tenemos nosotros en la mayor parte de los países occidentales, se basa un poquito en esta primera democracia ateniense, ¿vale? ¿Cómo llegó la democracia a Atenas? Bueno, realmente primero nos tenemos que situar siglo V antes de Cristo, ¿vale? En Atenas surge una figura muy importante que es la de un tal Solón, que es un enorme legislador, que es el que pone un poco las bases para crear una antigua democracia. A nosotros lo que nos interesa sobre todo, ¿vale?, es saber cómo se organizaba. Era una democracia muy representativa. No sé si lo veis bien el número, pero nada más y nada menos que entre 35.000 y 40.000 atenienses participaban directamente de este proceso, que se reunían en las asambleas populares o eclesia, y fijaos, ahí estos 35.000 votaban leyes, decían si había que participar en una guerra o no, elegían a sus representantes, cualquiera podía hablar. Bien, esto tenía un poquito de trampa porque primero no iban todos a las asambleas, 35.000 personas, no había lugar para tenerlos, iban varios miles y generalmente eran la gente un poquito más rica, ¿no? Porque eran los que tenían un poco más de tiempo. También tiene trampa porque las mujeres no podían participar, solo eran ciudadanos hombres mayores de edad. Luego también tenía trampa porque parte de la sociedad estaba excluida. Los extranjeros o metecos, bien, parece lógico, pero lo que no parecía lógico era que era una sociedad esclavista, por tanto los esclavos no podían participar. Bueno, esta asamblea elegía a los tribunales, que había unos 6.000 jueces, funcionaban como los tribunales populares estos de ahora, ¿no?, donde varios tomaban la decisión y demás. También estaban los magistrados, lo tenéis en el libro de esta forma. Entre los magistrados, los fundamentales eran los estrategas, eran 10 y eran elegidos por la Asamblea Popular, ¿vale? Estos eran los que dirigían el ejército y eran los encargados además de aplicar las leyes. Era el gobierno, como actualmente el gobierno de nuestro país se encarga principalmente de proponer leyes y de aplicarlas, ¿vale?, de ejecutar las leyes, por eso se llama poder ejecutivo. Luego también había unos 500 ciudadanos que eran elegidos, era el Consejo Bulé, ¿vale?, el Consejo de 500, que como tenéis en el libro, pues era el encargado de preparar las leyes para después su aprobación. Todos sabéis que otra de las ciudades que van a destacar en la antigua Grecia era nada más y nada menos que Esparta, ¿no? No sé si habéis visto la película 300, este es un extracto que os enseño. Marchamos por nuestras tierras, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos. Daxos. Qué agradable sorpresa. La mañana está llena de sorpresas, Leónidas. No son más que unos 10. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. Esparta ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? era una oligarquía, gobernaban unos pocos. Nuestro. Luego os explico. ¿Y no es así? Pero en la película 300 aparece... Tú, el de ahí. ¿Cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Este es Leónidas, el rey, Tú, uno de los reyes. Arcadio. Y están en... ¿Cuál es tu oficio?
Si lo habéis visto, señor. están en la guerra que mantuvieron con los persas, las guerras médicas Soy que herrero, después señor. veremos. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Bueno, es bastante chula la película, si la habéis visto, ¿vale? Está muy bien, pero bueno, refleja una parte de lo que era Esparta. Esparta era una oligarquía, como os he dicho ya. Oligarquía viene de arquía, gobierno, oligos, unos pocos, ¿vale? Ahí tenéis un poco la organización. Es un poco más caótica que la de Esparta, pero básicamente, que la de Atenas mejor dicho, pero básicamente consiste en lo siguiente. Ahí había dos reyes que eran los que gobernaban. Había un consejo de ancianos que tenía muchísima importancia, y luego estaban los éforos. Los éforos aparecen en la película 300, que están ahí, parecen como pequeños monstruillos y tal. Los éforos eran 5 magistrados que tenían muchísimo poder. Por tanto, esos dos reyes, esos magistrados y ese consejo de ancianos eran los que realmente gobernaban en Esparta. ¿Tenían asamblea? Sí, tenían asambleas, ¿vale? Pero el poder era mucho más limitado que en Atenas. Ya sabéis que Esparta va a ser una ciudad-estado mucho más militarizada, donde el peso de la gente, de los militares, va a tener una importancia extraordinaria, y eso se refleja bastante en lo que os he comentado, ¿no? En lo que habéis visto en esta película, ¿vale? Casi de dibujos animados o muy, muy animada sobre Esparta, que se llama 300, ¿no? Que yo creo que alguno de vosotros habréis visto. Leónidas en la película lo que hace es representar a los griegos en su lucha contra los persas. Luego lo veremos, pero los persas y los griegos efectivamente lucharon, y el jefe de los persas, el rey persa, era Jerjes, como aparece en la película, ¿vale? Y se enfrentaron en una batalla muy, 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 muy significativa, muy ampliada por la historia y demás, que es la batalla de las Termópilas, donde se decía, y aquí en la película aparece reflejado, que Leónidas combatió junto con 300 hombres a todo el ejército de persas en una especie de desfiladero. Bueno, ¿fue así o no fue así? El ejército de Jerjes era muy numeroso, pero el ejército comandado por Leónidas era mucho más grande de lo que siempre nos han dicho. Pero bueno, es importante destacar, ¿no?, esa gran diferencia. Esa batalla la perderán los griegos, pero luego ganarán otras, y al final las guerras médicas, como ya os contaré, la ganarán los griegos.